Hola, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que se conecten muchos hoy en esta transmisión de Facebook Live. Estoy con Anderson Ramírez. Lo conocimos aquí en la transmisión de Facebook Live hace un par de semanas. Algo salió mal técnicamente, así que decidimos desquitarnos y estamos nuevamente aquí para hablar del reporte de 20 años, ¿no? La nueva edición del reporte de 20 años de PwC México, que se llama el Media Entertainment, Entertainment Media Outlook. El Entertainment Media Outlook, el GIMO, ¿no? Con datos hasta 2023. Y bueno, Anderson, muchísimas gracias por aceptar de nuevo. Estar aquí. Está por acá. Verán que tenemos una relación muy familiar porque ya hemos tenido varias entrevistas durante ya varios años, desde que él está aquí en México. Anderson Ramírez es socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones y digital services de la consultora PwC, una de las casas consultoras y auditoras más grandes del planeta, con operación en México. Y bueno, pues vamos de lleno a lo que es el reporte, para mí uno de los más completos de la industria. Es un reporte sobre el estado de la industria del entretenimiento y los medios, que mide la otra vez en un artículo, revisaba y hacía la comparación con los resultados de un análisis clínico muy profundo sobre prácticamente cualquier segmento de la industria. Para mi gusto, uno de los más completos. Yo lo sigo mucho por el tema de los periódicos y las revistas en publicidad, circulación, ya sea en los formatos de papel, en los formatos digitales, pero bueno, vamos a verlo a nivel general. Anderson, generalidades del estudio, los resultados de este año y qué están previendo hacia 2023. Sí, un crecimiento, gracias a ti, José. Un buen día a todos. El estudio hoy trae muchas informaciones relevantes sobre el crecimiento de México, un panorama interesantísimo sobre el crecimiento de la industria de entretenimientos y medios en México. Se espera ahí un crecimiento, especialmente en algunas industrias, para los temas de OTT, para los temas de la digitalización de la publicidad, algunas migraciones que vamos a hablar más en detalles un poco más adelante, y el tema de la infraestructura y de la migración exactamente de la población de México a una población más digitalizada, a una sociedad más digitalizada. En particular, bueno, presentan el estudio terminando el primer semestre 2019 y con un montón de noticias económicas relacionadas, que no pintan un buen desempeño económico para México este año y tampoco muy buen desempeño a escala global. ¿Eso afectará el reporte, los datos que están contenidos? Sí, algún efecto hay de tener, pero lo que vimos en el primer semestre es que el país se quedó en espera sobre las políticas económicas y la dirección que el nuevo sexenio iría a dar a la economía. Lo que estamos viendo ahora en la práctica en el mercado es que los empresarios y el mercado de forma general está dando ahí ya, impulsando las acciones que estaban ahí un poco retenidas en el primer semestre, ya para impulsar sus acciones estratégicas y mercadológicas, por así decir, en términos de crecimiento. Entonces, se espera ahí para el segundo semestre ya una evolución más grande, una evolución que sea ya de poner en marcha las acciones estratégicas de las empresas, para que a partir de ahí se tome el ritmo de crecimiento esperado para la industria. Isso significa decir, aí traduzindo, um crescimento de México que hoje é esperado ao redor da indústria de 3 a 4% ao ano, para que a partir de aí se pueda, obviamente, concretar as ações mais estratégicas e de cambio hacia uma prática mais digital no próximo ano. Sí. Bueno, están ustedes previendo hacia 2023 un crecimiento, una tasa de crecimiento anual compuesto de 4.3% para toda la industria. Vamos a entrar por sectores, los que nos alcance el tiempo. Vamos a entrar en algunos segmentos en particular para ver detalle. Pero antes de continuar, infraestructura es un tema pues relevante, digamos, para que todo el resto funcione. Importantísimo, porque sin la infraestructura no hay una industria ahí en crecimiento, una industria que sea relevante para México y que tenga una participación importante en el PIB de México. Entonces, con toda la oferta de infraestructura que ha pasado en México en los últimos años,
observamos un movimiento muy interesante que tiene un impacto en todas las demás, los demás subsegmentos de nuestra industria. Esta oferta que se da por cuenta de la competición y ahí por cuenta de la apertura de mercado, por así decir, ahí que pasó en 2014 y 2015 con la reforma de telecomunicaciones, se incrementa la infraestructura de México, al paso que los precios, ahí por cuenta de la competición, van cayendo. Y lo que pasa con esto, más gente accede al sistema, se universaliza más el sistema y se tiene una competición no solamente por términos de equipos, pero también de servicios. Y ahí empieza un movimiento en cascata, o sea, más gente accede a smartphones. Hoy en México, solo para que sepas, hay en México hoy una masificación muy grande en términos de smartphones. Hoy, los smartphones los clasificamos en 3 grandes categorías: los bajos, los medios y los altos. Y hay una grande concentración, alrededor de unos 50%, en los medios. O sea, hay teléfonos que ya tienen un poder digital y de computación muy grande. Y que están en un promedio entre 3,000 y 10,000 pesos. Estos teléfonos están hoy muy masificados en México, lo que permite que los demás servicios ya puedan ser consumidos por esa población. Sí, en móvil. Entonces, se migran ahí a utilizarse más podcasts, a se consumir más OTTs, también asociado a un fenómeno muy grande que es el fenómeno de multipantallas, o sea, gente saliendo, y vamos a hacer una conexión con eso, con el tema de la TV paga después, pero este fenómeno de las multipantallas trae más gente que pasa a personalizar sus propios contenidos. En particular, bueno, además ustedes destacan la llegada del 5G como una oportunidad para adecuar la estructura regulatoria, eliminar obstáculos regulatorios y sobre todo pues, los cambios que va a haber en los hábitos de consumo. Exactamente. Cuéntanos más sobre la llegada del 5G. El 5G es una oportunidad no solamente para nuestra industria, para toda la industria en México. Se estima aí que a indústria de retail também tem uma participação muito grande também nesse segmento no futuro, ou seja, com a personalização de ofertas, com as ventas diretas aos clientes também por meio de los smartphones e uma série de oportunidades que se abrem aí com a chegada do 5G. Pero aí México hay que hacer aí una discusión fuerte en términos de regulación. IFT y SCT tienen un papel ahí fundamental, un rol ahí fundamental en términos de incrementar las facilidades para que esta tecnología sea de hecho implementada, no solamente en términos de ahí, lo que llamamos de reforming de las bandas y de las frecuencias, pero también de las facilidades para que otras empresas accedan a estas nuevas tecnologías. O sea, IFT y SCT tienen ahí la obligación, y ahí yo diría en estos términos, de incrementar o crear este ecosistema necesario para que impulse ahí de hecho las economías en México. O sea, lo que ustedes están viendo es no solo un tema regulatorio y de reconfiguración de las frecuencias que se van a utilizar para el 5G, sino además incentivos para el acceso a otras más que incentivos, compañías. Destraves. ¿No? Ahí destraves, o sea, México es uno de los únicos países en América Latina que no permiten el empaquetamiento de soluciones. Como o sea, Quadruple Play. Exactamente, con Quadruple. Entonces, el bundle así, de esos productos está ahí limitado por algunas trabas regulatorias. Sí. Ese sería un comienzo. El otro comienzo sería, el otro paso sería exactamente dar los incentivos necesarios para que otras empresas no tengan tantas obligaciones regulatorias, tanto costo regulatorio para acceder a esos servicios y a fornecer esos servicios a los usuarios, como por ejemplo costos de obligación de fornecimiento, de informaciones, costo de coberturas y todo más. Sí, que digamos que es una carga regulatoria para los actores ya tradicionales. Los operadores tradicionales, bueno, tienen ya algunos años quejándose de esta diferencia, sobre todo en costos regulatorios, respecto a iniciativas, digamos, de la economía, más propias de la economía digital. Exactamente. Y México ya ha hecho algunos movimientos
para difundir, que está ahí muy conectado con la oferta también de infraestructura, que es, por ejemplo, la red compartida. O sea, hoy en la red compartida ya hay una oferta de infraestructura universalizada y no hay más una necesidad de se tener, así, del otro lado, una obligación de universalización o de cobertura, así, por parte del Estado o de las concesionarias. Sí. Bueno, hablando del Estado, está la iniciativa de CFE Telecomunicaciones, Internet para Todos, digamos que puede ser una iniciativa que contribuya a generar más, mejor infraestructura, mayor acceso, ¿o lo ves como una iniciativa que quizá pueda más bien generar más obstáculos? A depender de cómo vaya a ser estructurada la empresa. O sea, De acuerdo. voy a poner de esta forma. Ejemplos en el pasado han demostrado que el Estado no es un buen administrador de redes de telecomunicaciones. Entonces, Pero digamos que no es un tema internacional. Es el caso de Uruguay, ¿no? Con una empresa de telecomunicaciones clara, precisa, con objetivos bien concretos, ¿no? pero con un país de dimensiones muy Muy chiquitas y con una población también muy inferior a la población así, mexicana y con dimensiones geográficas también muy distintas. Sí. En países grandes y de economías ahí relevantes como México, Brasil y otros países de América Latina se ha demostrado, así como ahí globalmente, que el Estado normalmente no es el agente más eficiente para manejar una infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, lo que estados tienen administrado como hay medicinas en favor de ahí difundir y universalizar son justamente acciones de incentivos, sean incentivos regulatorios, incentivos fiscales, incentivos ahí comerciales muchas veces, para que los agentes económicos ahí privados puedan así trabajar en nombre del Estado y fornecer esa infraestructura. Muy bien. Bueno, pues si quieres pasamos por segmentos, en particular uno de los segmentos, bueno, ya después de todo ese contexto, en particular sobre el estado de la industria, el estado de la infraestructura y el estado, digamos, de las cosas en materia económica, pasamos a segmentos. Digamos que ahora sí donde empiezan los detalles finos del reporte anual de PwC y particularmente este año, bueno, ya lo estaban viendo, pero este año queda muy claro una ralentización del segmento de televisión de paga, ¿no? Desde ingresos, con un crecimiento pues básicamente chato hacia 2023 de 0.45%. Sí, ¿Qué está pasando para la televisión de paga? Televisión de paga, estamos hablando de básicamente cable. Exacto. ¿No? Los cableros. Los cableros. Un actor muy relevante en México es Televisa, ¿no? Con una participación pues superior al 50%. ¿No? ¿Qué está pasando en el segmento entonces? Sí, el segmento mantiene, así, de acuerdo con nuestro estudio, un crecimiento flat hasta 2023. A pesar de la penetración está cayendo. Esto se da por cuenta, obviamente, del aumento de la población, o sea, así, la base aumenta y la penetración, obviamente, va a disminuir un poco más. Pero en números absolutos, es un crecimiento muy, muy bajito, de 0.45%, y esto se da básicamente por cuenta de la propia eficiencia del producto. O sea, así, desconectar una TV paga es algo que muchas veces se piensa 2, 3, 4, 5 veces y eso se mantiene y es un instrumento del hogar. O sea, el hogar tiene la identidad de la TV paga, o sea, algo que es compartido por los hijos, por las parejas y todo más. Entonces, ahí se mantiene muy constante. Esa sería una gran explicación. La segunda es la gran migración también que está pasando, así por cuenta de la TV abierta, o sea, así por un lado sufre la TV abierta y por otro se mantiene la TV paga, o sea, el fenómeno de la personalización, yo quiero escoger lo que voy a asistir y cuándo yo voy a verlo en mi propio tiempo. Entonces, con la diversidad de opciones que hay y que han sido incrementadas a lo largo del tiempo, ahí por cuenta de nuevos canales y nuevas producciones, se ha incrementado, obviamente, ahí o se ha mantenido la permanencia de las personas en términos de suscripciones de TV paga.
Y un tercer punto, ahí como extranjero, los mexicanos, a los mexicanos les gustan muchísimo las producciones ahí locales también, que tienen un efecto muy grande en esto, y las producciones internacionales, obviamente. Entonces, el mexicano, la sociedad mexicana es una gran consumidora ahí de entretenimiento y por eso se mantiene aún conectada a los cableros y a las suscripciones. Digamos, penetración se mantiene. No, la penetración cae. Cae también. Ingresos y penetración de televisión de paga cae. No, hay un crecimiento marginal. 0.45. Sí, marginal. Y la penetración cae por cuenta del aumento de la base poblacional. Sí. O sea, se incrementa la base y obviamente los números de suscripciones de acuerdo. Se restablece. Sí, en el reporte ustedes destacan al mismo tiempo obstáculos regulatorios para que el segmento de televisión de paga, digamos que sea más flexible y tenga un poco más de posibilidades de pues, empaquetar productos. Cuéntame más sobre el tema en el segmento. Fue el tema que ya mencionamos, o sea, la dificultad regulatoria en México para se hacer los bundles, o sea, el empaquetamiento de servicios, es una restricción también un poco a este crecimiento. O sea, si IFT y SCT ahí en conjunto hacen una regulación para abrir más el mercado, para que todos, así, tanto operadores cuanto otros jugadores puedan empaquetar productos de forma distinta, se prevé o se espera un crecimiento un poco más grande en ese subsegmento. Pero hasta allá, aún hay de cierta forma una dominancia grande de los grandes productores de cable, de los grandes jugadores de cable en este mercado. Entonces, y ahí se espera también, sin la entrada de otros grandes jugadores, obviamente ahí la reacción es que se mantenga flat en el mercado. Bueno, comparando con Estados Unidos, donde la tendencia del cord-cutting es mucho más evidente, no estamos en esa situación tampoco, ¿no? No, es también... No es para chocar las cabezas y arrojarnos también por no la es ventana. Exactamente, no es una situación de ahí, desespero ahí general, pero así, yo diría que México está en una situación muy buena aún, hasta 2023, ahí de acuerdo con nuestro estudio. Hay una estimativa de que ese mercado se mantenga aún siendo un mercado extremadamente relevante para difundir no solamente los contenidos, pero también como un medio de acceder a una parte ahí de este contenido que está siendo producido en México. Pero no hay que bater cabezas como en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, y en paralelo corre además unos nuevos bichos, ¿no? Del OTT, nuevos bichos que vienen con todo, un poco en todo esto que dices de los cambios de hábito, ¿no? De consumir en mi propio tiempo, de personalización, donde bueno, el segmento se ve que está aceleradísimo, además está creciendo enorme y las ofertas están aumentando. Nos referimos al streaming de video. En particular, ¿no? Es un montón de iniciativas, Netflix, Claro Video, Amazon Prime, Blim de Televisa, más las que se sumen este año, que bueno, revisando en el mercado del norte, pues están varias ya en la lista, y HBO Go, que está también ya disponible. ¿Cómo está el segmento? ¿Cómo está en comparación con otros mercados? Muy avanzado. México, ahí la buena noticia, México hoy es el segundo país en términos de consumo de OTT en la América Latina y va a ser el primero. Va a pasar Brasil, de acuerdo con nuestra previsión, va a pasar Brasil en 2023. O sea, dado este crecimiento en la infraestructura, dado el número de personas que acceden a los servicios de banda ancha, dado la masificación ahí de los smartphones en México, o sea, y los precios que están en baja, más gente accede y más gente consume ese tipo de servicio. Entonces, uno de los resultados de este tema de infraestructura que platicamos es este crecimiento que México va a pasar Brasil con una población menor que de Brasil, pero con un consumo porcentual mucho más grande en términos de OTTs en el futuro, en 2023 más específicamente. Es un crecimiento muy relevante, que también está relacionado, como ya mencionamos, con el efecto de la personalización
y también con el con el efecto de que a los mexicanos les gusta muchísimo también este consumo de entretenimiento más personalizado. Sí. En particular, ¿qué va a ver el consumidor en este segmento? El consumidor final. Ya mencionaste bajada de precios. Vamos a ver precios más bajos. Ciertamente vamos a ver más oferta, pero ¿qué más va a ver el consumidor? Sí, la disputa por el mercado va a continuar pasando y obviamente la tendencia es que los precios aún disminuyan mucho más. Entonces, acceder a estos segmentos, cuanto más gente accediendo, obviamente ahí la demanda va aumentando y obviamente los precios ahí continúan cayendo. Pero la expectativa es que los precios bajen aún más en el futuro, no solamente de los servicios de banda ancha, pero también de estos tipos de productos OTT. De acuerdo. Y que no están, ahí están, los OTTs están muy relacionados a los streamers, ¿no? A los videos, a las películas y todo más. Pero hay otro segmento también que está avanzando muchísimo en México y globalmente, que son los segmentos de los eSports. Ah, sí, por supuesto. Entonces, este segmento de eSports en México también les gusta a los niños y a los jóvenes de México, que están accediendo también muchísimo a esto. Y con esta infraestructura de banda ancha y los eSports, ya hay times específicos en América Latina solo de eSports, ya hay los global events ahí de las Copas del Mundo, como hablamos. Sí, hace un par de semanas, la Copa de Fortnite. Entonces, con público específico, accediendo vía internet, viendo los partidos y todo más. Y en México se espera un crecimiento también muy grande, cerca de 8 a 9%. En este público como una tasa media anual ahí de crecimiento, lo que es muy significativo. Bueno, el formato de entrevista es de más o menos 20 minutos, estamos ya en el margen y justo quería tocar como última pregunta los segmentos que en términos de tasa de crecimiento muestran un mejor desempeño, ¿no? Y en particular está eSports. Y quiero detenerme con eSports porque, bueno, este año, digamos que para los consumidores mexicanos ha sido el año de encender motores para el consumo de eSports. Para los que no lo saben, eSports es la transmisión en línea de competencias masivas de videojuegos, todos conectados a internet. El formato más popular es el Battle Royale, ¿no? Que lo vimos bien aplicado en la Copa Mundial, también, FIFA Soccer. Entonces, Fortnite. Televisa Multimedios, TV Azteca son 3 de los grandes operadores de televisión que han anunciado que van a tener, o que ya lo están haciendo en el caso particular de Multimedios, que van a tener transmisiones de eSports. Y bueno, esta es una categoría que está creciendo enormemente, según los datos del reporte, está creciendo en derechos de transmisión, en venta de boletos, en patrocinios, en pago de consumidores, crece en todo. Enormemente, es un absurdo. Así, es un evento, es un fenómeno global que se refleja en México ahora, que ya empieza a reflejar en México, que tiene un público tan promisor cuanto un público de esportes tradicionales. Hay equipos, como te comenté, que ya reciben ahí sueldos altísimos, en términos, son atletas digitales, por así decir. Es una nueva categoría que estamos viendo nacer y que se espera que muchísimo en México se desarrolle también con una fuerza muy grande. Entonces, a ver lo que va a pasar en los próximos años. Está bien interesante. Si tienen oportunidad, bueno, si son jugadores, atletas digitales, pues por favor mándenos sus experiencias. Si no lo han visto, busquen tengan oportunidad, dense esa chance de conocer este fenómeno de los eSports, que es además muy divertido y muy, muy interesante. Bueno, entre las categorías que más están creciendo, podcast, publicidad en podcast, este formato, este bicho raro del radio bajo demanda, ¿no? Del producto sonoro bajo demanda es el que más crece. Después, eSports sí se ve por categorías, sí se ve en conjunto, digamos que pues es de los más relevantes. Y publicidad en televisión online. Sí. ¿Ese segmento qué es en particular, ese subsegmento? El de publicidad, en verdad, así todas las transmisiones online
especialmente esta que tiene el formato de YouTube, por ejemplo, que antes así de acceder a un video hay una propaganda, una publicidad obligatoria. Entonces, esta que tú no puedes así saltar. Entonces, este tipo ahí de publicidad está creciendo muchísimo. Es un formato que se consolidó en el mercado. O sea, hay publicidades de 5 a 15, a 15 segundos. Como estándar. Exactamente. Y que se da por medio también de una personalización. O sea, hay algoritmos específicos para eso. Así que, de acuerdo con tu perfil, se redirecciona una propaganda específica, una publicidad específica para ti. Y esto viene creciendo, es un mercado extremadamente promisor en términos de, principalmente por el punto de la personalización. O sea, yo voy a ti con algo que te interesa como un consumidor y a partir de ahí muchas empresas están también se redireccionando en México para poder ser hábiles a hacer ese tipo de publicidad también. Entonces, se espera un crecimiento muy grande en estos segmentos hasta 2023. Muy bien. Anderson, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario particular del reporte. No, te agradecer por la presencia y por los datos del estudio. Nuestro estudio está en nuestro sitio web, que es www.pwc.com.mx. Você pueden acceder, hay más datos, gráficas, infográficos ahí dinámicos que pueden ahí jugar con los números, ver los subsegmentos y todo más, hacer cruces de datos. Entonces, invitamos a todos a ir a nuestro sitio y ver más en detalle los datos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están en producción, ayudándonos a que esto funcione. Gracias a los que nos dieron una segunda oportunidad para tener esta entrevista con Anderson Ramírez de PwC. Yo los invito la próxima semana, vamos a tener al ministro de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, en este formato de los 20 minutos. Y bueno, a ver cómo nos va entonces. Muchísimas gracias. Pasen bonito martes. Gracias.